Vamos a hablar de plataformas digitales o como también la ley del impuesto sobre la renta denomina plataformas tecnológicas. Recordemos que está muy reciente todo este asunto de la reforma en lo que tiene que ver con este tipo de medios electrónicos. De hecho, una buena parte de la reforma fiscal para 2020 tuvo que ver con este asunto, este tema de las plataformas tecnológicas y sobre todo pues un tratamiento que por ahí se dio pues de manera especial para lo que son personas físicas que utilizan estas plataformas para poder ofertar y por supuesto comercializar productos o en todo caso prestar servicios. De hecho, se agrega una sección tercera a lo que es el capítulo de actividad empresarial y profesional en la ley del impuesto sobre la renta dentro del título cuarto de las personas físicas. Obviamente, pues ante un cambio tan brusco, lo que ocurre en este año, pues es que se nos da un espacio para adaptación o para ir acoplándonos a la nueva normativa, lo que usualmente se le denomina como una vacatio legis. Y esta fue de prácticamente pues la mitad del año, ¿no? Iniciamos con una nueva, con una reformada ley del impuesto sobre la renta el 1 de enero de 2020. Sin embargo, pues vía artículos transitorios, esta sección tercera que era aplicable pues a lo que son plataformas tecnológicas, entra en vigor a partir del pasado 1 de junio de 2020. Y bueno, a propósito de este nuevo esquema, que aunque le denominamos régimen por estar dentro de una de las secciones de lo que es el capítulo de actividad empresarial y profesional, pues más bien pareciera un esquema de retención y como bien les comentaba hace unos momentos, enfocado a lo que son personas físicas que operan, que comercializan productos o prestan servicios a través de plataformas. Eso es lo que tiene que ver con impuestos sobre la renta. En materia de IVA es un poco más extenso todo este asunto de los medios electrónicos, porque de hecho se adiciona un capítulo 3 bis, que es el capítulo de la prestación de servicios digitales mediante, a través o por lo que son residentes en el extranjero. Recordemos que todo esto como parte del plan de acción número 1 de la normatividad BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, que pues traduciéndolo al español, una disculpa por mi mala pronunciación, aclaro, ¿no? Antes de que lleguen las pedradas, pues tiene que ver con lo que es la erosión de la base gravable e identificación de los beneficiarios finales, pues de los beneficios económicos. Entonces, pues ya saben, México perteneciendo a este club de Toby, de lo que son los fiscos del primer mundo, pues ya saben cómo se las gasta México, que pues algunas situaciones que le convienen, pues como tal sí las adopta por recomendación de la OCDE y otras que no tanto, como un esquema, tal vez pudiera ser un esquema tributario sencillo y que sea accesible para todos, pues eso sí como que nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Pero bueno, con motivo de eso, pues empezó a gravar con impuesto al valor agregado la prestación de servicios digitales. Básicamente lo que comprende o contempla estos servicios digitales, pues es el acceso o la descarga a contenidos que como hoy día y como bien sabemos, pues la mayoría de las veces se realiza pues desde servidores en el extranjero, ¿no? No obstante que el beneficiario final del servicio, como puede ser un servicio de Netflix, en su momento, parece que ahorita ya tiene un establecimiento aquí en México, no sé, Amazon Prime, bueno, diversas aplicaciones de descarga o acceso a contenidos bajo demanda, pues tenían como tal una residencia fiscal en el extranjero, ¿no? ¿Cuál era la consecuencia lógica? Que con independencia de que el receptor estuviera aquí en México y estuviera disfrutando o aprovechando este tipo de servicios digitales, pues no se estaba pagando ningún tipo de impuesto, ¿no? Empezando por el impuesto al valor agregado, que como bien sabemos, pues es un impuesto al consumo, es un impuesto por todos los servicios que se prestan en territorio nacional y por cualquier tipo de enajenación, otorgamiento o uso o goce temporal de bienes, también aquí en México. Así las cosas, nos alcanza el destino el pasado 1 de junio de 2020 y pues podemos decir que a la fecha pues le quedó un poquito grande
pues el paquete a la autoridad fiscal, ¿no? La realidad es que al inicio hubo mucha desinformación e íbamos en un constante a prueba y error que lo tuvimos que haber vivido. Incluso había ocasiones en que ya estando inmersos plenamente en el mes de junio, pues teníamos desconocimiento, ¿no? De cómo presentar las declaraciones, estos residentes en el extranjero que ahora tenían que cumplir con obligaciones formales aquí en México, pues también se nos presenta una primer lista de lo que son prestadores de servicios digitales en México, obviamente residentes en el extranjero, pues donde pues lo que brillaba prácticamente era la ausencia de muchos de los prestadores de servicios. Mucha gente. Todos sabemos que las personas físicas tienen opción de deducir o tenían opción de deducir las colegiaturas hasta un cierto tope, primaria, secundaria, media superior, etcétera. Pero pues en muchas escuelas de paga el primer mes es el único, y en el primer mes te agotas el tope exento y todo el resto del año no te sirve para deducirlo. ¿Qué te parece si la escuela te dice, yo te doy una beca para que no me pagues nada por los estudios de tu hijo, pero todo lo que te voy a cobrar, como si pagaras la colegiatura, me lo das a mi fundación, me lo das a mi donataria, me lo das a mi no lucrativa distinta, o a una fundación, a una donataria autorizada, o le das un donativo? Pero el donativo tiene un tope. Ya sabemos que los donativos tienen hasta un porcentaje de un 7% máximo en función del ingreso obtenido y de los gastos erogados. Entonces, ¿qué pasa entonces? Ya hay un tope, pero es un tope ya mucho mayor que el que originalmente tenía. Entonces yo inscribí a mi hijo becado, pero realmente yo hacía deducible todo lo de la escuela a través de una no lucrativa. Entonces, al establecer mecanismos para que obligarte a ser donatarias, esos topes ya van a tener ese tope sagrado del 7% y ya va a disminuir que utilicen estas estrategias para obtener mayor deducción de la comprobación y evidentemente pues tener hasta en el caso de personas físicas hasta saldo a favor en su declaración anual. Entonces, basada en esos caminitos que sin ser una gran estrategia fiscal lo utilizaban muchas escuelas asesorando a los padres, a los padres de familia, para que mediante ese mecanismo el padre de familia tenía toda la deducción del mundo, se motivara a entrar a llevar a sus hijos a esa escuela y el chamaco pues tenía toda la educación como si pagara una colegiatura extremadamente elevada. Son ejemplos así sencillos, burdos, pero que que era lo que se hacía. Entonces, a determinados tipos giros donde sintieron la autoridad que se les estaba yendo demasiadas fugas de impuestos, pues entonces el primer paso es que les voy a restringir el camino, obligándolas para seguir siendo no lucrativas en donatarias autorizadas. Entre las primeras que tenemos son aquellas que se dediquen a la investigación científico-tecnológica e inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas. Que yo he visto, se han olvidado que la razón de negocios tiene que ver más desde un punto de vista financiero, de un punto de vista de negocio, y se ha plasmado más el análisis en un punto de vista fiscal, o sea, de un punto de vista legal, que si bien es cierto, es bueno y es válido, también lo es cierto que la parte de negocio y la parte financiera es la base para poder defenderlo a nivel legal. Ese ha sido uno de los problemas que yo he observado y créanme que he leído bastante de este tema. Entonces, se han olvidado de la parte del negocio, se han olvidado de lo que significa el negocio como tal. Y por eso enfocan su análisis en que el artículo 5A es a contrario de derecho, etcétera. Sí está bien, y eso estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué pasa con la base? Que la base de mi negocio. Fíjense tan así que se ha modificado el 33 en su fracción primera, en su inciso, le adicionaron un inciso para decir, entrecomillado, cuáles son, de acuerdo a los sectores económicos, el margen de utilidad, los tipos de deducciones. O sea, permíteme, ¿quién me va a decir eso? El SAT, perdón.
¿Me va a decir el SAT eso? ¿Cuánto debo de ganar? ¿Qué tipo de deducciones voy a aplicar? ¿Qué no se supone que eso está en las leyes, en la ley del impuesto sobre la renta, que me dice qué es deducible, qué no es deducible, cuáles son los requisitos de las deducciones, etcétera, etcétera, etcétera? No el código fiscal, ni en un listado que me den en la página de internet. Esos no son los puntos que a veces la autoridad no entendió lo que dice el G20, ni lo que dice la OCDE basado en esos temas. Ese es uno de los problemas que estoy viendo muy fuerte y que probablemente es a lo que nos vamos a tener que dedicar ahora, es a reestructurar los negocios, a empezar a analizar al negocio desde su origen para dejar clara muchas cosas que no se Estas están haciendo. modificaciones. Se limitan muchos acuerdos conclusivos, ¿no? Lo que ya sabíamos de que Prodecon se le limitó en presupuesto, Prodecon sin titular, Prodecon con ciertas opiniones que, lejos de que esté defendiendo a los contribuyentes, parece ser que está de lado. Muchos ya lo pretenden cambiar de nombre, que mejor se llame Prodesat y que no se llame Prodecon, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar artículo 69C, qué modificaciones tiene. Hay muchos acuerdos conclusivos que ya no podrán someterse a este tema de acuerdos conclusivos, precisamente porque el objetivo es frenar el tema de operaciones inexistentes, ¿no? Disminución de plazo en condonación de multas, se modifica el artículo 75, vamos a tener mucho cuidado en que si solicitamos un tema de condonación de multa, lo podamos realizar dentro de las fechas correspondientes. También algo que ya mencionaban los maestros es el tema de las empresas que tienen concesión para permitir que otras empresas pues puedan ingresar al tema del Internet. Se les va a imponer una sanción muy fuerte en el caso de que no bloqueen el uso del Internet de estas personas que estén incumpliendo, ¿no? Es como ponerle un candado a los concesionarios para que cuando se les indique que tengan que bloquear a estas personas que incumplen con el fisco federal, pues lo hagan de forma en los plazos correspondientes y no cuando ellos quieran, ¿no? Entonces, hay un tema importante ahí. El último tema también que vamos a revisar es el tema de notificaciones. ¿Cómo se modifica el tema de notificaciones? ¿En qué temas que tenemos que estar atentos? Y pues de esta manera iniciamos con estos 15 puntos que considero, espero que me puedan confirmar si el material ya se está visualizando de manera completa o solamente ven solamente ven la imagen del expositor, que sí me imagino se debe ser un tanto desagradable, ¿no? Se ve correctamente, maestro. De acuerdo. Bien, este cuadrito resume el nivel de reforma que tenemos en Código Fiscal. Se modifican 45 artículos, hay que hacer la precisión, no en su totalidad. Hay algunos en incisos, algunos en ciertos párrafos. En el material tratamos de ser muy concretos en qué se modifica y cuál es el sentido de esa modificación. Pero son 45, son más que el 2020. Entonces sí debemos de tener mucha precaución, sobre todo en los temas que ya hemos precisado, ¿no? El material original es muy amplio, contempla todos los cambios. Sin embargo, aquí en esto que vamos a comentar, por el tiempo, tuvimos que ajustarlo a estos 15 puntos para no pasarnos y respetar los tiempos de cómo está el programa, y 20 ¿no? días. De igual manera, el permiso de maternidad, que todos conocemos de 12 semanas, que va a aumentar a 14 días, tiene el mismo efecto, ya fue autorizado por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores. Falta la votación en pleno para poder pasar a la Cámara Revisora. Tenemos obviamente modificaciones en cuanto a
Pues la regulación de los trabajadores en el hogar, como ahora se les denomina, donde ya se hace exigible la seguridad social para estos, y nos quedamos a principio de años, precisamente en este periodo de pandemia que nos sorprendió a todos y que evidentemente nos rebasó por mucho en todas las legislaciones y actuaciones, tanto a las autoridades como a los que pues estamos inmersos en este medio, principalmente en mi campo, obviamente en el área laboral. Nos quedamos precisamente con la norma 035 en relación a los riesgos psicosociales y el entorno organizacional favorable. También, ya para entrar este año, la norma 036 en torno a los riesgos ergonómicos, de los cuales los trabajadores pues también son afectados comúnmente. Por otro lado, el teletrabajo, que ya tiene una regulación nueva también, que ya tenemos por ahí, este sí ya está aprobado, obviamente por la Cámara, ya nada más falta que se adecue la normatividad correspondiente para que entren estas nuevas reglas. Evidentemente que, como ya lo decía, sí nos rebasaron a todos en la realidad con motivo de esta pandemia generada a partir de marzo del 2020. Ahora bien, ¿qué es lo que queda o en qué estamos ahorita precisamente?